al final. Francisco es abogado por la Universidad de La Plata y magíster en un LLM en International Legal Studies por la Universidad de NYU, donde también fue becario Fulbright, y bueno, tiene mucha experiencia en litigios de interés público, además de ser profesor de Procesal 2 en nuestra querida Casa de La Plata. Francisco, te dejo la palabra. Buen día a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al Centro por la invitación y a Olivia Minata particularmente. Para nosotros, desde la Coordinadora de Abogados de Interés Público, en nombre de quien vengo a presentar este trabajo, es muy importante poder presentar el desarrollo de estos casi 3 años de trabajo alrededor de un tema tan grande y tan complejo y tan relevante para nuestros pueblos como es el crédito con el FMI que la Argentina tomó en el año 2018, que fue el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, y que, como les voy a comentar ahora, logramos documentar que fue contraído a sola firma, violando manifiestamente todas las normas de derecho administrativo y de derecho constitucional que regulan en nuestro país algo tan relevante para un sistema democrático como es la forma en que nuestros gobernantes toman decisiones. El trabajo que les voy a presentar está avanzado desde la coordinadora, junto con Andrés Bernal y Augusto Martinelli, mis amigos y compañeros con quienes iniciamos esto hace, como les digo, casi 3 años, acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y también al señor Eduardo Codiani, parte del Centro de Estudios para la Integración Financiera, que a su vez es uno de los brazos de trabajo del Centro de Políticas Públicas del Socialismo. Les voy a contar este trabajo un poco dividiéndolo en 4 puntos a propósito del objeto de la convocatoria, que es discutir litigio estratégico, y para eso lo primero que les voy a comentar es cuál fue el contexto y la coyuntura en la cual nació la idea de trabajar esto y cómo ese contexto fue evolucionando. El segundo punto que les voy a comentar es cuál fue la finalidad que nosotros nos planteamos al inicio de este trabajo y, por supuesto, cómo esa finalidad, como pasa en tantas ocasiones donde trabajamos con estos temas, fue adaptándose y cambiando a medida que fue cambiando la coyuntura en el transcurso del tiempo y de las cosas que fuimos logrando, los pequeños pasos que fuimos dando en este proceso. Como tercer punto, me gustaría contarles cuál fue la estrategia puntual que intentamos implementar a través de distintas dimensiones de trabajo sobre la problemática. Y por último lugar también, muy concretamente, 2 o 3 problemas que estamos encontrando. Todo esto que voy a hablar, la verdad que la presentación de Martín Sigal me sirve como una introducción casi perfecta, porque básicamente voy a intentar recorrer muchas de las ideas que él planteó y ver dónde podemos encuadrar el caso del litigio estratégico contra el FMI en Argentina. Litigio estratégico, no podemos hablar de litigio estratégico si no hablamos de coyuntura, si no hablamos de política. La idea de empezar a trabajar con este tema surgió a fines de mayo del año 2018, cuando el presidente Macri anunció la vuelta al FMI, después de haber sostenido en muchas oportunidades que eso no era un tema de agenda, que no era una opción, volver a endeudarnos con el fondo. Esto sucedió desde ya como consecuencia natural prácticamente de un proceso de endeudamiento, de colocación de bonos en el mercado privado, absolutamente exagerado, que incluyó cosas tan extrañas como un bono a 100 años, y que llegó a determinado punto donde el sector privado ya no quería prestarle $1 más a la Argentina porque ya se veía cómo había caído todos sus índices de producción, cómo aumentaban sus índices de pobreza, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió en Argentina durante los años de la gestión macrista, en el año que comenzó en diciembre del año 2015. En ese contexto, el presidente anunció que volvíamos al fondo y una semana después el ministro de Hacienda de la Nación viajó con su equipo técnico a Washington y 3 semanas después volvieron con las negociaciones realizadas y con el acuerdo firmado. Esto lo detalló una nota muy puntillosa del diario La Nación, que es uno de los diarios más importantes de Argentina y que es un diario que fue muy afín a la gestión de ese periodo de nuestro país, donde explicaban una suerte de crónica de viaje cómo en 3 semanas se había logrado no solo negociar, ponerse de acuerdo en las cuestiones técnicas, sino también que el FMI había aprobado el acuerdo y Argentina iba a tener ni más ni menos que $50.000 millones, que después pasaron a ser 57.100 millones de dólares porque ese crédito se amplió poco más de 3 meses después. Estamos hablando, insisto, del crédito más grande de la historia del FMI, que en ese momento involucraba alrededor del 60% del total de los recursos del fondo, otorgados a un país que claramente para ese momento mostraba serias
señales de debilidad en términos de posibilidad de repago de deuda soberana en el mercado privado, lo que había llevado a que se cierre ese mercado privado. Tuvimos que ir al FMI un poco como salvataje para no caer en default. En ese contexto y con esa noticia fue el disparador de la discusión en el grupo de trabajo. Nosotros veníamos observando la colocación en el mercado privado y veníamos intentando indagar a ver, bueno, qué se estaba poniendo como garantía, porque no podíamos entender que el mercado privado le siguiera prestando a la Argentina en el contexto en el que estábamos. Y esta noticia nos tomó por sorpresa. Lo primero que vimos y que nos planteamos fue, bueno, empecemos a investigar, empecemos a documentar y empecemos a ver qué nos encontramos con esto. Esas fueron las primeras finalidades, investigar y documentar. Ahora, cuando avanzamos con las estrategias, que fueron fundamentalmente pedidos de acceso a información pública en sede administrativa y en sede judicial, nos encontramos con algunas cuestiones que son muy serias, muy graves, y que esto que voy a decir me parece importante subrayarlo. Son cuestiones que están demostradas con documentos oficiales entregados por el propio Ministerio de Hacienda, por notas del propio Banco Central, de lo cual se demuestra ni más ni menos que el crédito fue tomado a sola firma. Como decía Martín, nuestro caso sería de los que encaja en el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Nosotros no fuimos a buscar ni a indagar en la cuestión de la fuga de capitales, en la cuestión del impacto en derechos humanos. Estamos ahora empezando a articular para avanzar sobre eso, pero en aquel momento resignamos esa discusión, y lo que nosotros nos propusimos fue indagar a ver cómo esa gestión de gobierno había tomado la decisión, porque lógicamente nos llamó muchísimo la atención que en nada más que 3 semanas los funcionarios, en un mes se hubieran anunciado y en 3 semanas los funcionarios hubieran logrado el otorgamiento del acuerdo. Cualquiera que trabaja con derecho administrativo, que conoce más o menos cómo funciona la Administración Pública Nacional, sabe que es prácticamente imposible llevar adelante todas las intervenciones de control jurídicas, técnicas, elaborar los informes y que intervengan quienes tienen que intervenir para que se tome una decisión de este calibre. Insisto, no estamos hablando de una decisión menor, estamos hablando de una decisión que hipotecaba el futuro de argentinos y argentinas por muchos años. Lo primero que logramos desde ese punto de vista fue promover una acción judicial por acceso a información pública, y logramos que el Estado Nacional tenga que publicar la carta de intención, que hasta ese momento no estaba publicada, con sus memorandos adjuntos, que era la manifestación de voluntad del Estado, la intención justamente de obtener el crédito con el FMI. No solo eso, sino que nos dimos cuenta que también logramos que inicien un expediente. Por eso digo que el crédito fue tomado a sola firma, porque el expediente fue iniciado una semana después que nosotros promovimos la primera causa con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y 9 días después de la carta de intención. Esto, por supuesto, que implica una violación manifiesta de del principio de legalidad y una violación manifiesta de 2 leyes muy concretas de nuestro país, como son la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y la Ley de Administración Financiera, que regula, entre otras cosas, el sistema de crédito externo y qué procedimientos específicos hay que seguir para endeudar al país con organismos internacionales, con organismos multilaterales, como el caso del FMI. ¿Cuáles son? Les cuento muy rápidamente cuáles son estas ilegalidades. Bueno, para empezar, no había un expediente. Nosotros sabemos que, de acuerdo a estas leyes, el armado de un expediente es un requisito esencial para la formación de la voluntad administrativa, porque por supuesto en ese expediente tenía que haber, como también imponen nuestras leyes, un dictamen jurídico previo, que está reconocido por el Ministerio de Hacienda que no existió. Intentaron subsanar ese dictamen jurídico previo con la invocación de precedentes tan absurdos como la designación de un abogado en juicio para que represente a la Procuración. También tenía que haber un informe técnico, un dictamen técnico del Banco Central. Este es un requisito esencial y básico que impone la Ley de Administración Financiera, que es un dictamen de control que el Banco Central tiene que realizar sobre el Ministerio de Economía para ver cómo va a impactar el crédito en la balanza de pagos, algo tan central que el FMI repite más de 15 veces la noción de balanza de pago en sus estatutos, y una de las principales finalidades de los préstamos del fondo es equiparar la balanza de pagos. Bueno, ese dictamen tampoco existió entre nosotros. Los memorandos y cartas que se adjuntaron a la carta de intención no se apoyan en ningún dictamen, estudio o informe técnico previo, son números que no se sabe de dónde salieron, y además no hay ni siquiera una decisión administrativa que haya dispuesto endeudar al país de esta manera. No hay decreto presidencial, era competencia del Poder Ejecutivo, relegando la discusión de si tenía que pasar por el Congreso o no. No hay decreto del Poder Ejecutivo que haya autorizado al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda por entonces a firmar semejante endeudamiento en semejante opacidad en los procedimientos, por decirlo menos, en semejante ilegalidad. A medida que fuimos obteniendo esto, por supuesto, como les dije, nuestros objetivos fueron cambiando. El objetivo inicial era investigar y documentar
cuando encontramos esto, nuestro objetivo, se agregó otro objetivo que fue intentar instalar este tema en la agenda, intentar que esto se conociera. Parte de la estrategia también, además de las acciones judiciales, fue realizar una base de datos, construir una base de datos en Internet, que está alojada en fmiargentina.com. Les invitamos a todos a recorrerla, y ahí está toda la documentación y todo lo que hemos logrado obtener en términos de documentación oficial en estos 3 años. Porque nos parecía que era importante que este litigio estratégico, todo este proceso de trabajo, tuviera autonomía propia en términos de información, porque estábamos trabajando con información pública. Entonces, esa fue una pata que nos parece importante en términos de comunicación, que iniciamos desde muy temprano el trabajo y que hoy tiene muchísimo material para entender esto que les estoy diciendo, que, insisto, está demostrado con documentos oficiales, y que llevó a que el lunes pasado, en la apertura de asambleas ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, el presidente anunciara el inicio de una querella criminal para deslindar responsabilidades del caso. Hasta ese momento la discusión era solamente sobre fuga, el planteo era el fondo violó su estatuto, en Argentina se fugó el dinero. Nosotros siempre propusimos poner el foco en el origen, ¿no? En estas ilegalidades que les comentaba. A partir del anuncio presidencial del lunes se instaló el tema en la agenda, y ya no estamos investigando solamente y mirando solamente qué pasó con el dinero que llegó y se fue, sino que también estamos mirando ni más ni menos que cuál fue el origen de todo esto. Es imposible entender el desastre que fue este crédito, ejecutado en 44.000 millones de dólares nada más que en 3 meses y con desembolsos adelantados, si no entendemos cuál fue el origen de este crédito. Si entendemos y pensamos que este crédito se tomó a solas firmas, sin estudios previos, sin control jurídico, sin control técnico, la verdad que no había nada que pudiera salir bien. Dentro de esto también, como parte de la estrategia, a medida que fuimos avanzando, y con el objetivo también de intentar comunicar esta documentación que habíamos encontrado y de que se tomara dimensión del tema, también trabajamos en comunicación, escribiendo notas de opinión en distintos medios, tuvimos entrevistas radiales, participamos en jornadas y en seminarios como este, exponiendo nuestro trabajo, realizamos comunicados de prensa, hicimos un informe muy completo de los avances de la investigación hasta marzo del año pasado, de dónde surge todo esto que les estoy comentando. Y también, como parte de este litigio estratégico, iniciamos una articulación política y una articulación de trabajo a nivel local y a nivel internacional. Esto logró que en la primera reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Deuda del Congreso de la Nación Argentina, se pusiera arriba de la mesa nuestro trabajo, nuestro informe, y se pidieran informes a la Corte Suprema y al Banco Central para corroborar lo que nosotros estábamos planteando. Y a nivel internacional estamos empezando a trabajar con personas de distintos países de la región, porque lo que encontramos, y esto es otro de los descubrimientos a nuestro modo de ver, es que esto no solo pasa en Argentina, esto no solo pasó en Argentina, parece ser una forma de operar del Fondo Monetario Internacional, por supuesto para imponer condicionalidades que, como sabemos, tienen un serio impacto en derechos humanos y que condicionan el crecimiento de los países en desarrollo como el nuestro. Las acciones judiciales que llevamos adelante como última instancia fue a comienzos de diciembre del año 2019, promovimos una acción de nulidad del crédito. 2 o 3 aclaraciones sobre esto: es una acción modesta, es una acción doméstica de derecho nacional, es una acción que no pretende solucionar el problema de los 44.000 millones de dólares que ya se desembolsaron, porque ese dinero no está y es imposible volver a la situación anterior. Imagínense la dimensión de lo que estamos hablando. Por eso persigo una declaración de nulidad modulada que tenga efectos hacia adelante, pero que sí permita, y este es otro de nuestros objetivos más claros con el correr del tiempo, que esto no ocurra nunca más de esta manera, que si no queda otra opción que acudir al organismo multilateral como es el FMI, con las condicionalidades que eso supone, que esto no ocurra nunca más de esta manera, que los gobernantes del Poder Ejecutivo cumplan con las leyes de control y que desde ya, y esto ahora ya es ley en Argentina, y nos ha puesto muy contentos, la decisión va a ser tomada por el Congreso como impone claramente nuestra Constitución Nacional y no por el Poder Ejecutivo. Para terminar, porque me queda muy poquito tiempo, 3 problemas que estamos encontrando en esto, que por ahí los podemos conversar después. Un primer problema es la dificultad de la comunicación por la complejidad del tema. Es muy importante poder llegar al común de la gente con nociones que son muy técnicas, con problemas que parecen muy, muy fuera de la realidad cotidiana de cada uno y cada una, pero que, como sabemos y como comentaba también Martín, tienen un impacto en derechos humanos muy importante. Entonces creemos que ahí tenemos un problema y necesitamos trabajar para que realmente se entienda y se dimensione lo que pasó y cómo nos endeudaron por esta sideral suma de dinero.
Un segundo problema que vemos es en términos de, una de las cuestiones formales que planteaba Martín, un poder judicial que no quiere hacerse cargo del asunto. Es cierto que las cuestiones políticas justiciables prácticamente se han ido de nuestros repertorios jurisprudenciales, pero lo cierto es que han sido ocupadas por otras nociones, como por ejemplo la de falta de legitimación activa o la de falta de causa o controversia. Este planteo de nulidad que nosotros avanzamos, como les digo, fue rechazado in limine por el juez, diciendo que no habíamos demostrado una afectación diferenciada al resto de la sociedad. Nosotros ahí estamos acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, representando un grupo conformado por micro, pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores y trabajadoras. Lo curioso que es que nosotros ofrecimos muchísima prueba, incluso documentación oficial ya publicada, que demuestra efectivamente que ese sector tuvo un perjuicio diferenciado del resto de la sociedad. Pero fue un rechazo in limine por falta de legitimación, sin permitirnos producir la prueba que teníamos ofrecida para eso. Y eso actualmente está en la Cámara de Apelaciones, en vista al fiscal. Creemos que tenemos buenas chances de que se revoque esa decisión y que nos permitan dar la discusión y que el Poder Judicial se haga cargo de este tema, porque no estamos pidiendo que controlen política, sino que estamos pidiendo que controlen procedimiento, principio de legalidad, cuestiones básicas de cualquier sistema constitucional, democrático, de cualquier Estado de Derecho. Y el segundo problema que vemos, por supuesto, son los tiempos, ¿no? Y el descalce y la falta de compromiso del Poder Judicial y el descalce que eso provoca entre la coyuntura y la resolución del conflicto, lo cual en términos de litigio estratégico prácticamente puede ir de muerte todo este trabajo. Y les doy dos ejemplos. El de la nulidad, por ejemplo, la sentencia de rechazo in limine es de septiembre del año pasado, el caso está desde octubre del año pasado en vista del fiscal general de Cámara. El caso de acceso a información pública, donde obtuvimos los expedientes, de donde surge todo esto que les comentaba, se encuentra ni más ni menos que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 1 año y 4 meses. O sea, todo el proceso de renegociación argentina con el Fondo Monetario Internacional se da alrededor de un acuerdo que no se conoce públicamente y a cuya entrega está condenado el Estado Nacional por una sentencia de septiembre del año 2019. Ese expediente está en la Corte Suprema desde hace 1 año y 4 meses. Nosotros pedimos que se abra audiencias públicas, pedimos que se convoquen amigos y amigas del tribunal para dar una discusión en serio de cara a la sociedad sobre esto, pero este problema creo que es compartido por quienes trabajamos por lo menos hasta donde tengo conocimiento en la región, con litigio estratégico, con control de políticas públicas. Necesitamos un poder judicial que resuelva en tiempo real estos conflictos. Es claro que toma tiempo el desarrollo del proceso, pero no podemos tener semejante descalce entre la coyuntura donde se produce este conflicto y la solución que nos da el Poder Judicial, porque la respuesta va a llegar demasiado tarde. Muchas gracias.